Pero sí, ya estoy de nuevo aquí, estoy feliz. Me pasó una cosa muy sorprendente, muy loca, que ya les contaré algún día, y eso pues me movió muchas cosas. Estoy con una pequeña incertidumbre ahí de qué hago con esto, pero estoy muy divertida. Entonces, muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias por compartir, Ian. Don Rogelio, ¿cómo está usted? y ¿Cómo va su semana? pues bien, por ahí vamos, ¿verdad? Más o menos, pues yo es primera vez que me reúno, ¿verdad? Ya por ahí ya me había inscrito en el grupo, pero pues no había tenido la oportunidad de entrar, ¿verdad? Entonces, primera vez que estoy en el grupo y pues me da gusto, ¿verdad? Todos modos estar y tener la oportunidad de, pues ahora sí que vivir esta experiencia. Muchas gracias, Rogelio. ¿De dónde nos acompaña? ¿En qué ciudad se encuentra usted? Aquí en Cueneo, Michoacán, México. Michoacán. Ah, Ah, Michoacán, excelente. sí, Yo soy de Guadalajara. Mucho gusto, ajá, sí. Rogelio. Nada más que estoy aquí en Ciudad de México. Pero muchas gracias por acompañarnos, por darse el tiempo de acompañarnos el día de hoy, de honrarnos con su presencia. La verdad que es algo muy bonito. Y nada más así le preguntaría de forma breve, ¿qué le motiva a acompañarnos el día de hoy? Cuéntenos. Pues más que nada, ¿verdad? La intención de pues sentir paz, tranquilidad, más que nada, ¿verdad? Sentir como un contacto consigo mismo, así como, pues más que nada eso es lo que me motiva, ¿no? A sentir la paz, la tranquilidad. Ok, le gustaría sentir paz y tranquilidad. Muchas gracias, Rogelio. Esperamos de verdad poder aportar, aunque sea un poquito de eso que usted está buscando. A ver que vamos a tratar de lograrlo en conjunto. Muchas gracias. Indubal, Eh, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo ha ido? bien, ha estado bien porque me tomé 2 días de vacaciones. Maravilloso. Ah, sí, entonces hoy fue mi primer día de vacaciones, estoy haciendo cositas que pendientes como ir al médico, que no necesito estar pidiendo permiso, estoy tranquila. Y sí he tenido algunos quebrantos de salud, pero ya vamos a ver qué pasa. Ayer me quise conectar, pero no pude porque no sé por qué no me siento bien, no, pero ya mañana me van a hacer exámenes y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Pero por lo demás, bien, reflexionando mucho, tratando de de crecer en conciencia de Krishna, que es lo importante. Hoy me reuní, tengo un grupo de lectura del Bhagavad Gita. Ah, maravilloso. Acabo de, ajá, de 8 a 9 y entonces terminé y ahora estoy con ustedes, aprovechando que mañana no me tengo que levantar temprano, no tengo nada de vacaciones. Qué bueno, qué bueno, Ya qué la bueno. hora la cambiaron, ya aquí la cambian, ya más temprano son las 9:30. No, siempre en invierno quitan una hora Ok, para aprovechar se más la modifica luz el del sol. horario. Ajá. Sí, lo cambian por eso, para que podamos aprovechar más la luz del sol, porque oscurece y amanece, o sea, más oscuro todo. Entonces, como para aprovechar un poco eso, bueno, y entonces ya me puedo conectar tranquila, sin Maravilloso. sueño. Qué bueno, Isabela. Muchas gracias por estar acá, de verdad. Y Noel, yo entré cuando ya estaba la conversación comenzada, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana por allá? ¿Cómo te sientes en estos días cercanos a los días santos? Gilberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Se acaba de unir Gilberto. Keshwar, ¿tú te gustaría compartirnos cómo estás? Bien, gracias a Krishna. Eh, Hoy los miércoles hago muchas cosas. Tengo dos grupos de yoga, tengo reunión de Bhakti Vriksha también de lectura. Estamos leyendo hoy el Srimad Bhagavatam, vamos en el capítulo 12, la entrada del Señor Krishna en Dwarka y leímos también el nacimiento del rey Parikshit.
Y, y ya, bien, gracias a Krishna, va bien la semana. Qué Ya bueno. Sachi se siente mejor Sí, y todo bien. Con los niños, todo bien. qué bueno, me alegra, bro. Estás ahí, que Sachis está mejor. Es importante mantenernos pendientes de nuestros seres queridos. Qué bueno que va bien. Muchas gracias por compartir. Ivonne, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por conectarte el día de hoy. Gilberto por el chat nos saluda también. Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias, toda la semana tranquila, igual descansando y aprovechando los días que hay de descanso. Y pues igual, aprovechando para hacer cosas pendientes y todo. Y todo bien, gracias. Muchas gracias a ti por conectarte, Ivonne, por estar acá compartiendo con nosotros. Bienvenidas Mariana, bien que se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más déjame conectar mi cámara y ya. Sí, no te Gracias. preocupes. Vicky, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Vicky, y nos acaba de unir también. Hola, hola, gracias, muy bien aquí en casa, aquí me la he pasado. Ha sido un día en el hogar. Qué bueno Sí, verte. unos días en el hogar, ya son muchos días aquí, pero bueno, ya sabes que en la casa siempre tenemos cosas que hacer. Siempre, siempre hay cosas que hacer. Muchas gracias por conectarte, Vicky. Qué bueno. ¿Qué tal ha Gracias, estado tu gracias. semana? Bien, muy bien, tranquila, pero bien, Qué bueno, es gracias, bueno tener tranquilidad. así es. Elio nos compartía que a él le gustaría justamente encontrar un poco más de paz y tranquilidad. Sí, es una búsqueda noble y es una búsqueda necesaria para el ser, la tranquilidad. Pues muchas gracias por estar acá. Así es, así es. Y Morela nos está saludando también. Buenas noches, Morela, bienvenida. Gracias por estar acá, por conectarte. Hola, buenas noches. Feliz de verlo y de estar acá. Y nosotros también, Morela, de estar acá compartiendo. Bienvenida, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te has sentido en estos días cercanos a los días santos? Bueno, bien, bien, en realidad, tranquila, analizando todo lo que estoy aprendiendo. La clase de estos días ha estado muy interesante, me ha hecho reflexionar y de verdad que, bueno, bien, tranquila, feliz, de verdad que sí. Maravilloso, muchísimas gracias, Morela. Y Mariana, estabas pendiente por ahí de compartirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muchísimas gracias. Me han servido mucho las sesiones en las que he estado aquí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Mariana, por tomarte el tiempo de compartir acá con nosotros. Muy feliz de verte acá otra vez. Y bueno, maravilloso. Yo también he estado bien, han sido unas semanas, unos días muy ajetreados, este, mucho que hacer también. eh, por ahí entre temas tanto personales como aquí comunitarios, en servicio con la congregación en la que estoy ahora. Es muy bonito, la ¿verdad? Poder estar compartiendo y han sido días muy, muy agradables. Entonces, pues les repito, un gusto para mí estar acá con ustedes y se nos acaba de unir Janet. Buenas noches, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, Janet, feliz de verte. Ay, qué Ah, alegría. Igual, estoy muy feliz de oírte y de verte. ¿Qué tal ha ido tu Bueno, semana? ¿Cómo te has sentido estos días? excelente. Estoy esperando que mi maestro hable para poder yo aprender. Estoy vestida de alumna, quiero para después ser maestra. Maravilloso. Enséñame. Excelente, qué buena actitud. Sí, todos debemos esforzarnos
por cualificarnos para seguir creciendo. Pues bueno, Sí, vamos a comenzar. El día de hoy la verdad es que yo me siento como muy inspirado porque aparte de que he tenido días muy lindos, el tema que quiero compartir con ustedes hoy realmente es un tema muy especial para mí. Eh, Espero poder compartírselo de la forma en la que yo lo pude asimilar para mi propio beneficio, porque para mí ha sido muy bueno abordar estos conceptos y la verdad es que eso me da mucho ánimo para poder compartirlo aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Vamos a ver, es este de acá. ¿Pueden ver todos mi pantalla? sí. Sí. Ok. Entonces, el título, como pueden ver, es Redefinir lo que nos mueve, evolucionando del miedo al amor, ¿cierto? Una mirada al propósito y las motivaciones en la búsqueda de nuestro bienestar. Aquí hay dos conceptos que son muy importantes y que son el eje central de todo esto, que es uno, el propósito y el segundo, motivación. ¿Qué tal, Nati? Un paréntesis para saludar a Nati. Buenas noches, que se nos acaba de unir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Extrañándolos un poquito porque no había podido estar con ustedes en las otras sesiones. Pero bien, No, acá ya estamos. qué bueno que estás acá. Nosotros feliz de verte. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te has sentido estos días? Ay, pues con sub y bajas, pero bien. Hoy por lo menos fue un subí. Ah, maravilloso. Ya mañana no sabemos en qué, si será baja o sigue sube. Qué bueno, Nati. Te decía el otro día, bueno, el otro día hablaba con Nati y me decía que me parece que tiene una muy buena actitud en relación a lo que conversábamos y yo la escucho así. Así que me alegra que hoy tuviste una subida y, y mañana, pase lo que pase, yo creo que vas a tener la actitud apropiada para afrontarlo. Así que muchas gracias por estar acá, Nati. Bienvenida de nuevo. Entonces estamos Ok, introduciendo gracias el a tema. ustedes por el tiempo que nos brindan. Gracias, Nati. Estamos introduciendo el tema que trata de dos conceptos básicos. El primero es el propósito y el segundo, la motivación. Eh, Tal vez son conceptos con los que algunos ya estén familiarizados, que hemos escuchado de alguna u otra forma y como dice acá, vamos a tratar de abordarlos, darles una mirada bien profunda para entender cómo podemos sacar un beneficio potenciado de estos conceptos que están en nuestro día a día, están en nuestro día a día. Todos tenemos propósitos que nos hemos eh, visualizado alcanzar o simplemente estamos buscando tener un propósito que es una etapa básica y primaria para el individuo, para el ser, tener un propósito. ¿Alguien alguna vez se ha sentido sin propósito? Sin propósito en la vida, sin propósito para algo en particular. Ay, yo a Yo, veces me siento sin propósito mío. O tengo tanto que ya no sé qué hacer. ¿cómo te hace sentir cuando crees que no tienes un propósito, Janet? Estoy en un vacío. Estoy en un vacío y como en el espacio no puede haber nada vacío, entonces me vuelvo a recargar y busco mi propósito y lo hago. Pero Maravilloso. para tener ese propósito tengo que tener una motivación. Ok, bueno, ahí va. Cuando Vamos estoy en ligando este conceptos. vacío, cuando entré en este vacío, entra mi motivación y sale mi propósito. Qué bueno, vamos ligando ahí conceptos. Ya el propósito ligado a una motivación, ¿cierto? Pero en Sí. principio, claro, no sentir un propósito no es algo cómodo.
Es algo que Mm, nos causa como un vacío, como una insatisfacción, que algo falta, ¿no? Gilberto dice que él se ha sentido así incluso en este momento. Ok, Gilberto, muchas Ay, gracias por escribir, por participar en el chat. Eh, es duro sentirse sin un propósito, lo lamento mucho. Eh, pero estar acá, fíjate que estar acá, aunque tal vez no es el propósito más que más empuje nos da, el hecho de que nos estemos manteniendo en movimientos, en actividades, ya es un buen indicador. Así que nos podemos sentir así en algunas situaciones, pero la idea es justamente que a través de un conocimiento adecuado podamos abordar esas situaciones complejas e incómodas para lograr mejores resultados. Mariana dice que ella también se ha sentido así. Lo siento mucho, Mariana. Sé que no es fácil sentirse sin un propósito. También me ha pasado, y no es nada agradable. Pero, como les digo, vamos a abordar esas cosas incómodas y desagradables con conocimiento, ¿vale? Gilberto dice que es porque hace tantas cosas y sacrificios, pero siente que está estancado y no avanza. Ok, muchas gracias, Gilberto. Vamos a eso, vamos a eso. Sigue adelante, dice Gilberto que él sigue adelante buscando su propósito. Maravilloso, sí, sí. maravilloso, Gilberto. Vamos allá. Entonces, podemos cuestionarnos para introducirnos al tema, para empezar esta inmersión, eh, preguntándonos qué me impulsa a actuar, qué me impulsa a tomar decisiones y qué me impulsa a vivir como vivo, ¿cierto? Entonces acá podemos abordarlo como que aquello que nos mueve, alineándonos al título de la presentación, aquello que nos mueve son nuestras motivaciones internas, que son esos impulsos conscientes o inconscientes que están detrás de nuestras elecciones, actitudes y metas. Entonces, detrás de cada decisión, consciente o inconsciente, que nosotros tomamos, detrás de cada actividad, consciente o inconsciente, que realizamos o en la que estamos involucrados, existe una motivación, existe un propósito y existe una motivación. Lo interesante es que podemos descubrir cómo evolucionar tanto en nuestros propósitos como en nuestras motivaciones. Y ese proceso de evolucionar nuestros propósitos y nuestras motivaciones es directamente relacionado, es proporcional a los niveles de satisfacción que nosotros vamos a experimentar, tanto al tomar esas elecciones, tanto a las actitudes con las que vamos a interactuar con nuestras situaciones cotidianas y a las metas que nos vamos a proponer alcanzar o lograr. Entonces recuerden eso, la evolución de nuestro propósito, de nuestras motivaciones es proporcional a nuestra satisfacción. Ya vamos a ver el desarrollo de cómo es eso. A menudo creemos que actuamos por amor, por deber, por convicción, etcétera, pero si escarbamos un poco, vamos a encontrar que muchas veces lo que realmente nos mueve es el miedo, la necesidad de aprobación, el deseo de control, la búsqueda de placer o, ojo aquí, importante, o incluso la costumbre. Ven que veíamos anteriormente en las primeras líneas que nosotros podemos tener elecciones conscientes, pero también inconscientes, o actitudes conscientes y también inconscientes, pues la costumbre muchas veces nos lleva a actuar de forma inconsciente, simplemente porque estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, a vivir de cierta forma, a pensar de cierta forma. Y eso nos va a mantener viviendo en una inercia cotidiana. Redefinir es clave. Redefinir nuestro propósito y nuestras motivaciones es clave para justamente poder experimentar una mayor satisfacción, un mayor estado de bienestar. ¿Qué significa redefinir? Pues revisar nuestras motivaciones a la luz de nuestro propósito más elevado. Los seres vivientes, los individuos pensantes, racionales, no vivimos de un solo propósito. Tenemos una ponderación de propósitos y nosotros vamos a ir esforzándonos
en relación a qué le damos más prioridad, a qué propósito vamos a poner en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y definir cuál es prioritario con conocimiento es muy importante, porque el propósito es como el faro al que nos vamos a dirigir. La motivación es el motor que nos va a impulsar a llegar hacia ese propósito. Entonces, revisar nuestras motivaciones a luz de nuestro propósito más elevado, o sea, de aquel que tiene que ser nuestro propósito prioritario, es importante. Cambiar el centro de gravedad, perdón, desde lo externo hacia lo interno, o bien desde lo reactivo hacia lo consciente. Actualizar nuestra comprensión de qué vale la pena perseguir y por qué. Entonces, redefinir lo que nos mueve es un acto de empoderamiento espiritual. En realidad es empoderamiento a todos los aspectos de nuestra vida, tanto personal como profesional, pero en el ámbito más elevado para el individuo, pues también espiritual. Es elegir conscientemente pasar de reaccionar desde el miedo a actuar desde el amor, sobrevivir a vivir con propósito, o podemos ir desde buscar afuera, en lo externo, en lo que es cambiante y perecedero, a conectar con lo esencial que está dentro de nosotros. Entonces recuerden, redefinir eso es clave, es importante. Y al momento de redefinir, vamos a encontrarnos con un concepto que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir, que es el concepto de alinear. Alinear, ¿cierto? ¿Qué les hace pensar esta palabra de alinear? Una línea recta, algo ordenado, algo armonioso, algo que está conectado desde un punto hasta otro punto. Es decir, algo que tiene una relación armoniosa. Entonces, ¿por qué es importante alinear nuestro propósito con nuestras motivaciones? Primero porque son dos cosas que conjuntamente manifestamos todo el tiempo, propósitos y motivaciones. Y ya que están dentro de nosotros, pues hay que encontrar la relación entre ellas. En la vida, como dice acá, todos actuamos movidos por una combinación de propósito, que podríamos decir que es la dirección que buscamos, la dirección hacia donde nos dirigimos, y las motivaciones, que son la fuerza que nos impulsa a llegar al destino, a esa dirección. Entonces, cuando estas dos dimensiones no están alineadas o están desalineadas, vamos a experimentar situaciones que son contrarias a aquello que buscamos, que es bienestar. ¿Qué son esas situaciones? Por ejemplo, pueden ser confusión y falta de claridad, insatisfacción, a pesar, esto es importante, de tener logros externos. Uno puede tener propósitos y motivaciones, pero como no definimos si esos propósitos y motivaciones vienen realmente de aquello que nos deseamos, pueden ser exigencias de otras personas, nuestros propósitos y motivaciones pueden ser cumplir las expectativas que otros tienen hacia nosotros. Entonces, como eso no es algo personal, no es algo que yo decidí, podemos ocuparnos en muchas cosas. Gilberto creo que nos escribió un poco de eso. Podemos estar ocupados, podemos incluso tener miles de tareas con las que cumplir en el día y aún así sentirnos insatisfechos. Y puede que incluso realizando esas actividades tengamos logros, tengamos reconocimientos, pero esos reconocimientos son parciales, van a alimentar solamente una pequeña parte de lo que realmente necesitamos y lo demás va a quedar incompleto. Por eso llegamos a este concepto de la insatisfacción. La insatisfacción es no estar satisfechos, al fin de cuentas estar incompletos. También podemos experimentar inestabilidad emocional y, o como dice acá, desgaste espiritual, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero cuando el propósito está claro y las motivaciones están alineadas con ese propósito, surge un estado de coherencia interna. Esto también es la coherencia interna. Por ahí se nos acaba de unir alguien. Alba, buenas noches, bienvenida.
Entonces, este estado de coherencia interna, conocer este concepto es muy importante. Es algo que en realidad es simple a principio, pero que cuando podemos abordarlo y podemos hacerlo nuestro, nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver de qué se trata. Esta coherencia interna, esta coherencia es la base del verdadero bienestar, de una felicidad duradera y de un desarrollo espiritual auténtico. ¿Por qué es la base del verdadero bienestar? Ok, la coherencia interna es esa armonía entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Imagínense que nosotros todos los días interactuamos con el mundo a partir de estas 4 dimensiones, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿cierto? Y es sorprendente, tal vez pueden ustedes hacer la reflexión interna, que no toma mucho tiempo. Podemos reflexionar si en nuestro día a día estas 4 dimensiones de nuestro interior están alineadas. ¿Quién podría decir que sus 4 dimensiones interiores están alineadas? O 2, o 3. ¿Qué les parece? ¿Quién podría compartir el resultado de su reflexión? Janet, Ay, por ahí vuélvelo. tenemos el micrófono abierto. Quiero escuchar a otra gente pensando. Ok. Invitamos. Bueno, yo te voy a ser sincera. Mi coherencia interna está bien. Yo siento que está bien. ¿Por qué está bien? Porque me gusta mucho comunicarme conmigo y redefinir mis acciones. Entonces, eso me hace coherente y quita un poquito la incoherencia que a veces existe también en mí, porque existen las dos cosas, la coherencia y la incoherencia a veces. Claro. Entonces Entonces, digamos que ya has comenzado este proceso. sí, la interna y la externa siento que están equilibradas. Perfecto. Pero ¿logras identificar momentos de tu día o de tu semana donde estas 4 situaciones, estos 4 factores se desalinean? Bueno, Cuando, si se desalinea muchas veces es cuando tengo más que todo conflicto existencial, sobre todo con los seres que amo como mi hija, mi familia, que son los que me desestabilizan. Pero después vuelvo otra vez a mi coherencia. ok. Esperemos que no nos estén escuchando por ahí para no causarnos más conflictos. Pero gracias por compartir, Janet. Una persona más. Entonces, por ejemplo, Janet es una persona que siente coherencia porque ha comenzado este proceso, pero tiene identificado un factor que cuando se manifiesta logra desarmonizar estos 4 ingredientes de nuestra coherencia interna, que son lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Vale? ¿Algún otro voluntario? A mí me parece que las situaciones laborales crean, crean incoherencia interna, porque pues una cosa pensamos y sentimos, ahí casi siempre pues lo que uno piensa es de acuerdo a lo que siente, ¿cierto? Claro. Y como uno tiene que ser, o sea, tiene que ser efectivo en su trabajo, eficiente, todo, entonces hay veces uno tiene que sacrificar como un poquito de lo que piensa y lo que siente para poder llegar a un fin que es el objetivo que se tiene en el trabajo. Entonces, en la parte de decir y hacer, pues habría una incoherencia para mí interna. ¿Por qué? Porque hay veces uno piensa, ay, no, pero pues piensa un montón de cosas y esos pensamientos mm, nos hacen sentir cosas. Y ya pues para poder lograr lo que se quiere en el trabajo, pues decimos y hacemos otra cosa. Sí, la atmósfera laboral también es un factor importante para desestabilizar la armonía de estos factores, ¿no? Generalmente es un ambiente donde el individuo tendemos a desarrollarnos bajo presión, bajo estrés, bajo el logro de expectativas o de metas
que nos son impuestas, que otros esperan que nosotros tenemos que cumplir. Entonces es un factor externo que influye demasiado en el bienestar del individuo. Y recordemos esta relación, que bienestar, como dice acá, está fundamentado en que nuestro interior tenga sentido, que tenga un orden lógico, que tenga una coherencia. Lo que pasa en nuestro interior, nuestro bienestar depende de ello, de la coherencia de lo que hay dentro de nosotros. Y la coherencia depende de que esos factores estén alineados, que funcionen de una forma lógica, que le haga sentido al ser, al individuo, al ser espiritual, pues para sentir bienestar. Entonces, cuando estos factores externos, que también muchos son internos, pero ahora estamos hablando de externos como la familia, como el trabajo, etcétera, cuando estos factores externos eh, interactúan con nosotros de una forma desarmoniosa, pues van a aportar o van a influir en que nuestro interior se desalinee, se desordene. Entonces, cuando nuestras acciones no reflejan nuestros valores o propósitos, experimentamos una desconexión interna que puede manifestarse como malestar emocional, ansiedad o, en su punto más elevado, insatisfacción, sentirnos incompletos, sentirnos, eh, no sentirnos realizados, no sentir ese logro que satisface al ser. Este fenómeno, profundizando, se relaciona con la disonancia cognitiva. Disonancia es aquello que no nos causa placer, que es disonante, que no resuena con armonía. Disonancia cognitiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando mantenemos ideas o comportamientos contradictorios, generando tensión psicológica? Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando mantenemos ideas o comportamientos contradictorios. ¿Por qué? Porque nosotros como seres individuales que buscamos paz, tranquilidad, bienestar, ya tenemos definido eso que nos sirve, que nos ayuda, que nos da placer. Entonces, cuando se manifiestan todas estas otras cosas, pues es contradictorio, nos causa un conflicto interno y por eso no podemos experimentar un bienestar, eh, eh, ¿cómo se dice? Como integral. Por ejemplo, si valoramos la honestidad, pero mentimos en una situación, podemos sentir culpa o incomodidad. Vamos a sentir esa contradicción. Y el ser en su estado puro, el individuo, no podemos vivir de contradicciones. Necesitamos un orden lógico, necesitamos una armonía interna. ¿Vale? Continuamos. Entonces, entrando en terrenos del bienestar espiritual, la alineación en el Bhakti Yoga es la coherencia, nos dice que, perdón, la coherencia interna es esencial para el desarrollo espiritual. Ya vamos a ver cómo se conecta todo esto, porque es importante. Alinear nuestras motivaciones con un propósito superior, como el amor y el servicio desinteresado, nos permite actuar con integridad y experimentar una paz profunda. Este alineamiento transforma nuestras acciones en expresiones auténticas de nuestro ser interior, fomentando el bienestar y el crecimiento espiritual. ¿Vale? Entonces, les comparto esta analogía. El funcionamiento del ser humano es como un vehículo, ¿cierto? Cuando el motor, que habíamos dicho anteriormente, que es aquello que nos mueve, lo que nos motiva, cuando el motor o la motivación y el destino, es decir, nuestro propósito, están en sintonía, pues el viaje es más fluido y más efectivo. No tenemos que preocuparnos de quedarnos varados por ahí a medio camino, de que se nos caliente la máquina y se descomponga, ¿cierto? De experimentar incomodidades al final de cuentas. Cuando eso está en sintonía, pues nuestro viaje, nuestra experiencia cotidiana es más fluida, sentimos bienestar. Y esta es la parte central de por qué me gusta tanto este tema. Y yo creo que les va a gustar y espero que les sirva mucho. Las motivaciones se ordenan por jerarquía. Lo que nosotros pensamos que a veces nos hace sentir mal o nos hace sentir insatisfacción o nos hace sentir incompletos, en realidad es algo que podemos modificar.
Lo único que tenemos que hacer es aprender qué es lo que tenemos que modificar y cómo lo tenemos que modificar. Y para eso es importante conocer esta jerarquía de las motivaciones, ¿vale? Entonces, en la ciencia del Bhakti Yoga, esto se puede ver a nivel educativo, a nivel profesional, a nivel pedagógico, a nivel psicológico, porque está relacionado directamente con la existencia del individuo, su subsistencia en Discúlpame, este mundo. discúlpame, ¿Sí? discúlpame. ¿Puedes poner la letra más grande? Es que no la veo, por favor. Déjame. Y me disculpa. No te preocupes, Diana. ¿Está bien ahí? Sí, perfecta. Perfecto. Entonces, esto se puede abordar desde cualquier ámbito de la existencia del individuo porque tiene que ver directamente con su existencia. Entonces, abordándolo desde la espiritualidad, en la ciencia del Bhakti Yoga se escriben 4 niveles de motivación que conforman una evolución espiritual. La primera, vamos a ir desde el más bajo, categóricamente desde la motivación más baja a la más elevada, ¿ok? La primera es el miedo. ¿Conocen el miedo? Ay, sí, horrible. Es horrible, ¿verdad? Existe y tiene su función, pero su función, en el caso del bienestar del individuo, no es una función primaria. Entonces, el miedo, a través del miedo o a través del miedo como motivación, se actúa por temor al castigo, al dolor o al sufrimiento. Actuamos con miedo porque vamos a tratar de evitar castigo, dolor, sufrimiento. Es una motivación útil en etapas iniciales. Por eso les digo, tiene su utilidad, tiene su función, pero para términos de bienestar no es la motivación más elevada. Pero existe y hay que aprender a lidiar con él. Entonces, es una motivación útil en etapas iniciales, pero es limitada. La segunda es la motivación, aquello que nos mueve a través de la expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esperamos algo a cambio, cuando negociamos con el destino, con el universo, con la naturaleza, con Dios, con nuestra familia, a veces hasta nosotros mismos. Nosotros negociamos realizar determinada acción para recibir un resultado, para recibir una ganancia. Acá dice, ¿no? La expectativa es el prospecto de beneficiarnos, de haber emprendido cualquier actividad. A través de esta motivación se actúa buscando recompensas sociales, placeres, resultados, etc. Es más elevada que el miedo, pero aún está centrada en uno mismo. Y recordemos que el amor no es egoísta. A pesar de que existe el amor propio, el amor es algo que se vive en conjunto. Entonces, por eso aquí es importante notar que dice que es más elevado que el miedo, pero todavía está centrado en el egoísmo, en mi ganancia, ¿cierto? Y no es lo mismo ser egoísta que tener amor propio. Ahora, Bueno, yo le digo a mi hija, hagamos un trato de ganar, ganar. Ganar está bien. Ganar está bien. El tercer nivel de la escala de la jerarquía de motivaciones. Dios, ¿pueden quitarle el micrófono a esta gente que no me dejan oírte? Alguien por ahí hablando, por favor. Dejan oír. Mariana, Nati, Rogelio, ¿pueden desactivar su micrófono, por favor? Gracias. Ah, se le agradece. Madre de Dios. Muchas gracias. Bueno, me los voy a silenciar por acá, ¿vale? Listo. Entonces, el tercer nivel, voy a volver a hacerlo grande. Sí, gracias. Es cuando actuamos movidos por un sentido de deber, que es más elevado que los dos anteriores. Es una motivación más noble, es una motivación sobre todo más consciente. Ya implica haber madurado nuestro sentido del deber, nuestro entendimiento de actuar es intrínseco a la existencia del individuo. No somos seres inactivos, no somos seres pasivos, somos seres dinámicos. Entonces, siempre tenemos responsabilidades, siempre tenemos
tenemos que actuar por lo menos, como dicen las escrituras védicas, tenemos que trabajar por lo menos para mantener este cuerpo de entrada, ¿cierto? Ya tenemos un deber ahí, no dejarnos morir a nosotros mismos. Si tenemos familia, bueno, vamos a actuar a través del deber de velar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad, etc. Es un entendimiento más maduro. Entonces, a través de la motivación del deber se actúa por responsabilidad, por compromiso, con conciencia del Dharma, que el Dharma es este término en sánscrito que significa casi que un deber religioso, ¿no? Un deber sagrado. Esta motivación ya brinda estabilidad. ¿Por qué? Porque actuamos a través de la ética, actuamos a través de una mayor integridad, de una mayor honestidad con nosotros mismos. Y también nos da un propósito tanto social como espiritual. La cuarta categoría de la jerarquía de las motivaciones, la más elevada, pues es el amor. A través de esta motivación, actuamos desde el deseo genuino de servir, de amar y de entregar sin condiciones. Imagínense el nivel de madurez que se requiere entregar algo simplemente porque deseamos el bienestar de la otra persona, aunque no tengamos que recibir nada a cambio. Eso es una madurez importante del individuo. Es la motivación más elevada y es el ideal del servicio devocional. Es el ideal del individuo con conciencia espiritual. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué les parece esta jerarquía de las motivaciones? ¿Les gusta? Genial. Sí. ¿Creen que les va a ayudar en algo? Mucho. Mucho. También mucho. Maravilloso. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña gráfica, ¿no? Tengo Tengo algo que es... Entonces, entender esta progresión de los niveles de motivación, de esta jerarquía de motivaciones, no solo transforma nuestras acciones externas, porque recuerden que nosotros ligamos nuestras acciones a la motivación con la que estamos actuando. Entonces, entender esta progresión y poder situarnos evolutivamente, pasar del miedo al deber, perdón, me quedó mal aquí, la voy a corregir y se la voy a mandar. Pasar del miedo a la expectativa, de la expectativa al deber y del deber al amor, es una evolución progresiva, es paulatina. Y con cada evolución, con cada salto de uno al otro, nuestras acciones van a modificarse, van a ser diferentes, porque van a surgir de una motivación diferente. Y cuando nuestras acciones son diferentes, pues nuestros resultados son diferentes, el impacto en nosotros es diferente. Hay una frase muy famosa que se le atribuye a Albert Einstein, y se le atribuye porque no está completamente comprobado que sea de él, pero bueno, vamos a seguir manteniendo la línea, entonces se la vamos a seguir atribuyendo por ahora, que dice que mantenerse haciendo las mismas cosas a la vez que esperamos resultados diferentes es lo que podríamos definir como locura. Lo menciono esto en relación justamente a la relación de las actividades o de las acciones con nuestro nivel de motivación. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, que conforme evolucione nuestra motivación, va a evolucionar también el impacto de las acciones que nosotros realicemos. Entonces, esta progresión no solo transforma nuestras acciones externas, sino que moldea nuestro carácter y nos acerca a la experiencia del alma, es decir, una identidad espiritual basada en el amor puro. Un momento. ¿Todavía ven mi presentación? Sí, perfecta. Entonces, cuando el miedo y el amor guían nuestras decisiones, ¿qué pasa? Pues cuando actuamos desde el miedo nos lleva a evitar conflictos a costa de nuestra verdad. Cuando actuamos desde el amor, este nos mueve a construir relaciones más conscientes y a crecer como personas. Entonces, imaginen, por ejemplo,
Nati nos hablaba del impacto del ambiente laboral, ¿no? Que nos puede desequilibrar mucho. Pues imagínense, ¿no? Que Natalia o cualquiera de ustedes situaciones, sitúes en la situación de trabajar en alguna oficina o en el trabajo que cada uno tiene y que un compañero constantemente interrumpe sus ideas, en el caso, digamos, de que estén teniendo una reunión para tratar algo. Una persona que cuando nosotros queremos participar constantemente nos interrumpe. Entonces, cuando nosotros notamos eso, pues nos vamos a sentir incómodos. Alguien que está bloqueando nuestra línea de comunicación, pues nos va a hacer sentir incómodos. Pero si actuamos con miedo, normalmente vamos a hacernos pequeñitos, a callarnos, a no interceder, porque tenemos miedo, miedo a parecer conflictivos, a que lo que digamos, porque lo decimos con miedo, sea malinterpretado, o miedo a crear tensión en nuestro entorno. Entonces nos quedamos en silencio, nos retraemos, nos volvemos pequeños, y cada vez que eso ocurre nos vamos a sentir más frustrados, más pequeños. Entonces, cuando actuamos con miedo, generalmente no vamos a causar un conflicto externo, porque nos lo guardamos. Pero ¿qué pasa cuando lo guardamos? Pues internamente vamos a causar un conflicto. Vamos a causar un conflicto para nosotros. Vamos a desarmonizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y en última instancia nuestras palabras. Entonces, como que internamente algo se rompe, algo se desordena. Y eso va a afectar nuestra autoestima, nuestra autenticidad, nuestra paz como individuos. Pero imaginemos que en la misma situación vamos a actuar con una motivación diferente, ya no con miedo, vamos a actuar con amor, por ejemplo. Entonces, cuando actuamos con la motivación del amor, actuamos de forma primaria con una intención de cuidado, no de no confrontar, no de no, ¿cómo se dice?, desarmonizar, sino de, por el contrario, cuidar. Entonces, podemos comunicarnos con respeto y con claridad. Por ejemplo, podemos manifestarle a la persona que nos está bloqueando la comunicación, que nos hace sentir que nuestra voz, pues, como que no importa, ¿no? Pero que al mismo tiempo nosotros tenemos una intención de comunicar algo y al hacerlo vamos a poder tener una interacción más enriquecedora. Entonces, el amor nos ayuda a actuar con firmeza, con decisión, con compromiso con nosotros mismos, sin agredir a los demás, sin ponerlos en ansiedad. Nos permite ser honestos, pero compasivos al mismo tiempo. Entonces, cuando somos honestos, pero también somos compasivos, pues no buscamos castigar. Cuando se actúa con amor no se busca el castigo, por el contrario, se busca el mantenimiento, se busca incluso si algo está roto, pues sanarlo. Los resultados que podemos obtener de actuar con amor es, por ejemplo, sentir integridad, sentirnos completos, podemos ver cómo las relaciones se fortalecen, cómo nuestro entorno mejora. En conclusión, actuar desde el miedo pues, nos lleva a evitar conflictos a costa de nuestra autenticidad, de nuestro bienestar interno. Pero actuar desde el amor pues, nos mueve a construir relaciones más conscientes, ¿no? A construir esos puentes de comunicación que nos van a permitir crecer como personas. Y podemos ver que existe el tema del propósito y las motivaciones incluso en escrituras sagradas. Les quiero compartir este verso del Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna, recordando que a Krishna lo podemos entender como Dios, como una de las formas de Dios, incluso como la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna le dice a Arjuna, oh tú el mejor de los Bharatas, 4 clases de hombres o de personas piadosas comienzan a prestarme servicio devocional. El primero, también aquí hay una jerarquía. Por lo general, las personas que tienen mayor disposición en cantidad, hablo de cantidad, de volumen, a acercarse a Dios, somos los que estamos afligidos, los que necesitamos sanar algo que no nos permite lograr bienestar. Entonces, el primero es el afligido. El segundo es el que desea riquezas. ¿Recuerdan el de las expectativas? El que no va a dar un paso sin estar seguro de que va a ganar algo.
El tercero, el indagador, el que está buscando sentido a las cosas, que está buscando un sentido de deber. Y el tercero, aquel que busca conocimiento acerca del absoluto, aquel ha entendido, que ha comprendido que hay una naturaleza superior a la experiencia cotidiana y que desea saber más de ello. Este es el verso número 16 del capítulo 7 del Bhagavad Gita. En este verso, Krishna menciona 4 tipos de personas que se acercan a él con diferentes motivaciones. Primero, como lo mencionaba, es el afligido que busca consuelo o alivio en momentos de sufrimiento. El segundo, el que desea riquezas, que busca prosperidad material. El tercero es el indagador, que busca respuestas a preguntas profundas o espirituales. Como les digo, que está buscándole un sentido a las cosas, a la existencia, a entender cuál es su propósito. Y el cuarto, aquel que busca conocimiento del absoluto, aquel que busca entender la verdadera naturaleza de la realidad y su relación con lo divino. La jerarquía de motivaciones, tratando de entenderla, podría interpretarse de la siguiente forma. Podríamos categorizarla de una forma general en 2. La primera es las motivaciones materiales, que serían el afligido y el que desea riquezas. Ambos buscan soluciones temporales a sus problemas y su servicio a Dios puede estar enfocado en mejorar su situación en este mundo, su situación momentánea. Pero el segundo se categoriza como motivaciones de conocimiento y de liberación. Aquí entran tanto el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto, porque ambos están buscando algo más profundo. Están buscando un propósito que más allá de mejorar su situación actual, tanto de sufrimiento como de felicidad. De sufrimiento aquel que está afligido y de felicidad material y temporal aquel que busca riquezas o alguna ganancia para ese momento. Ya las dos motivaciones, tanto del conocimiento como de buscar al Supremo, pues buscan algo más profundo, algo que ya no se debe solo a ellos. Y esto está relacionado con la verdad última, lo cual es más espiritual y elevado. En términos de práctica espiritual, es común que las personas comencemos nuestro camino de devoción o de crecimiento espiritual, pues con motivaciones más materiales, como aliviar el sufrimiento o lograr prosperidad. Pero a medida que profundizamos en este sendero, en la relación con Dios, estas motivaciones pueden transformarse en una aspiración más pura, orientada hacia el servicio devocional desinteresado y el amor. Y para nutrir este hecho, porque sucede, les puedo compartir mi experiencia que sucede, está esta frase de Werner Heisenberg, un físico genio, que dice que el primer trago del vaso de las ciencias naturales te volverá ateo, pero Dios te espera al fondo del vaso. Ya después, al final, les voy a pedir que me compartan si esta frase ha sido significativa para ustedes. Para mí sí, ya les voy a compartir yo después. Entonces recuerden, el primer trago del vaso de las ciencias naturales te volverá ateo, pero Dios te espera al fondo del vaso. Ok, y yo les decía hace rato que este tema de las motivaciones se aborda desde cualquier aspecto de la vida del individuo porque está relacionado directamente con su existencia, con su subsistir y en todo caso con su búsqueda del bienestar. Maslow elaboró esta escala de necesidades que tal vez muchos la habrán visto, la vimos en alguna parte del colegio o por ahí la hemos escuchado. Es la conceptualización de la evolución de las necesidades humanas en esta jerarquía, que es representada comúnmente como una pirámide. Entonces, esta jerarquía describe cómo las personas buscamos satisfacer primero nuestras necesidades más básicas antes de avanzar hacia motivaciones más elevadas. Esta es una progresión natural. En la base de la pirámide, por ejemplo, vemos que se encuentran las necesidades fisiológicas, aquello que tiene que ver con mantener el cuerpo, que les decía yo hace rato que en este mundo tenemos que trabajar por lo menos para alimentarnos, para mantener este cuerpo incluso en lo básico, ¿no? Esas necesidades fisiológicas pues están relacionadas con la alimentación, con tener agua, servicios básicos, con poder descansar.
Una vez satisfechas estas necesidades, surgen las necesidades de seguridad, que incluyen estabilidad financiera, protección contra los peligros de nuestro entorno o de necesidades de seguridad de salud, por ejemplo. Posteriormente, cuando están cubiertas, emergen las necesidades sociales relacionadas con con la pertenencia y el amor. Necesidades sociales, necesitamos el reconocimiento de otros, porque somos seres sociales. Este es un tema también muy interesante que me gustaría desarrollar en otra reunión. Pero somos seres sociales y al ser seres sociales necesitamos la recepción y el reconocimiento por parte de nuestros pares, de nuestros iguales. Una vez que vamos avanzando en la pirámide, escalando, vienen las necesidades de estima, que abarcan el respeto propio. Ya no solamente esperamos el respeto y el reconocimiento de los demás, vamos a entender que dárnoslo a nosotros mismos es muy importante. Abarcan el respeto propio. Finalmente, en la cúspide se encuentra la autorrealización, que es el deseo de alcanzar el máximo potencial personal y creativo. ¿Vale? Esta teoría yo se las había compartido en una clase anterior. Tal vez alguien la recuerda, si no se las voy a refrescar ahora porque es muy importante. Es la teoría de la autodeterminación, ¿vale? De Edward Deci y Richard Ryan. En esta teoría se habla de dos tipos de motivaciones: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca. Entonces, la teoría de la autodeterminación, desarrollada por estos pensadores, grandes pensadores, plantea que el bienestar, el desarrollo pleno y la motivación sostenida dependen del grado en que una persona, actúa de manera autodeterminada, es decir, de su voluntad interna, y no por presiones externas. Entonces, es muy importante buscar ser autodeterminados, buscar tener esa determinación para mantener nuestras motivaciones en su etapa más elevada, para que de esa forma lleguemos a una situación de bienestar duradera, ¿cierto? Y no actuar solamente por presiones externas. Estos dos tipos de motivaciones pues se explican de esta forma, ¿no? La motivación extrínseca, que se basa en factores externos como recompensas, castigos, reconocimiento de otros, expectativas ajenas o miedo al fracaso. Yo me identifico mucho con esa última. Esta motivación es frágil, que depende de factores externos. Es dependiente del entorno y puede llevar al agotamiento o a la desalineación de nuestros propios valores. Por ejemplo, trabajar solo por el salario, actuar para evitar el rechazo, practicar espiritualidad por miedo al castigo divino, por miedo al karma, etc. Por el contrario, la motivación intrínseca, interior, surge de nosotros mismos, de nuestro interior. Se puede manifestar o puede surgir de la curiosidad, de buscar darle sentido a nuestras experiencias, de buscar satisfacción personal, amor, deseo de contribuir, conexión con algo más grande que uno mismo. Esta motivación es estable, es profunda y fomenta el crecimiento auténtico. En lo profesional, dándole una aplicación al tema de las motivaciones, pues una persona que trabaja solo por miedo al despido o por la recompensa económica puede volverse ansiosa, frustrada o desconectada de su vocación. En cambio, quien trabaja porque encuentra sentido en su labor, crece con cada desafío y encuentra motivación constante. Hasta este punto, tenemos que venir entendiendo el concepto que vimos anteriormente, que es coherencia interna. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que decimos tiene que tener una armonía, tiene que ser coherente. Y cuando no es coherente pasa esto, ¿vale? Todo esto. Sentimos insatisfacción, nos volvemos ansiosos, nos frustramos, nos desconectamos de aquello que estamos haciendo. Y en lo espiritual, si alguien sigue una práctica por miedo al castigo divino o por expectativas sociales, esa conexión será superficial y vulnerable. Pero si lo hacemos por amor, por una conexión genuina con el alma y con lo divino, la experiencia se vuelve transformadora y gozosa. O sea, es una experiencia coherente con lo que deseamos, con nuestra naturaleza. Entonces, en el Bhakti Yoga, el camino del Bhakti es una forma espiritual de autodeterminación.
donde uno evoluciona desde actuar por miedo o deber hacia una motivación intrínseca basada en el amor puro por Dios, por Krishna. No se trata de renunciar al deber, sino de purificar esa motivación para que el deber se vuelva una expresión pura de amor. En el Bhagavad Gita, que es el texto central de la tradición del Bhakti Yoga, se enseña que la clave del progreso espiritual no está solo en lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. En ese sentido, el concepto de Karma Yoga, que mencioné también anteriormente, se presenta como un puente entre la acción mundana y lo que podemos llamar servicio espiritual o conciencia espiritual. El Karma Yoga podemos interpretarlo como una forma de purificar la motivación. Karma es, definámoslo muy simple, como acción o trabajo. Y yoga es vínculo. Entonces, es hacerlo de forma consciente. Entonces, Karma Yoga significa actuar sin apego a los frutos del trabajo. Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita que uno tiene derecho a ejecutar el deber prescrito, pero no somos los dueños de los resultados de las acciones. Los resultados son consecuencia de actuar. Esto significa que el deber debe cumplirse por amor a la verdad, no por miedo o expectativa de recompensa. Esta actitud transforma la motivación, nos lleva del miedo al fracaso o del deseo del éxito hacia el deber consciente con una intención pura o con una intención de amor. Y incluso situados en la motivación del deber, que es mucho más elevada que las otras materiales, todavía podemos buscar evolución. En este camino no termina el deber impersonal. No actuamos simplemente, era incluso solo por ser responsables. El Gita lleva la enseñanza más allá, mostrando que el máximo refinamiento del Karma Yoga o de la acción consciente es el Bhakti Yoga. Ya no solamente actuamos con un sentido, con un propósito, sino que el sentido o el propósito más elevado es que nuestras acciones sean ofrendas de bienestar para otros y en última instancia ofrendas amorosas hacia Dios. Cuando una persona dice, oh Krishna, oh Dios, esta acción es para ti, no para mi ego, ni para mi seguridad, ni por temor, ni por reconocimiento, entonces esa acción se purifica, se vuelve liberadora y no genera karma. En cambio, este cambio de motivación de lo extrínseco o lo externo a lo trascendental, pues es lo que se conoce como amor. Es cuando podemos lograr cultivar una conciencia espiritual estable. Y es estable porque ya no se perturba ni con las pérdidas, ni tampoco nos sobrecogemos por los logros. Somos objetivos. Entendemos cómo está funcionando todo nuestro entorno, cómo estamos funcionando incluso nosotros internamente. Entonces, así, incluso en medio de la vida cotidiana, pues el practicante permanece conectado con su esencia eterna. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque cuando nuestras acciones se enraizan en el servicio devocional, la vida ya no gira en torno al yo. Es muy importante. El yo separado, sino más bien podemos empezar a ver cómo todo surge desde entender que somos almas espirituales y que estamos conectados con lo divino. Ya no trabajamos solo para sobrevivir o destacar, sino que actuamos para servir con amor. Y esto nos libera. Sentir amor hacia otros nos libera del miedo. Por ejemplo, una madre considera que es el tipo de amor más puro que se puede experimentar en esta condición humana. No tiene miedo de proteger a sus hijos o a su familia, porque actúa con ellos a través del amor. Entonces nos libera del miedo a actuar con amor, nos libera del miedo, de la ansiedad y la frustración. En resumen, 4 puntos. El Karma Yoga eleva nuestras acciones a liberarnos del apego de los resultados. Actuar con Karma Yoga ya es benéfico. Entender el Bhakti Yoga o el servicio devocional no solamente purifica nuestro actuar, sino que transforma nuestras acciones en ofrendas amorosas.
La motivación se eleva del miedo y el deber hacia la entrega consciente y el amor puro. Esa es la verdadera alineación entre propósito, motivación y conciencia espiritual. Entonces, por esta analogía que me gusta mucho, le podemos entender que cada acción, cada palabra y cada pensamiento es como una nota musical. Cuando todas las notas están en sintonía, alineadas con un propósito superior y motivadas por el amor, pues se genera una sinfonía que irradia paz y bienestar. Hablábamos al principio que algunos estamos buscando paz y bienestar, y aquí está esta propuesta. Y para terminar de amalgamar todo este asunto, tanto filosófico como psicológico, está el concepto de Ananya Bhakti, que es un concepto que para mí es maravilloso. De entrada es un nombre que me gusta mucho, que me parece que tiene mucha fuerza. Y en términos espirituales, se podría considerar como la motivación más elevada y el propósito último. ¿Por qué? Porque Ananya significa sin otro, es decir, sin desviación. No tiene otro propósito, tiene un único propósito. Como, por ejemplo, una vez estaba hablando con un amigo que es empresario, que va muy bien en varios negocios, y le pregunté cuál era su enfoque. Entonces, entre todo lo que me compartió, me terminó diciendo, pues mira, en resumen, no tengo un plan B, tengo solo un plan A, y el plan es que tiene que funcionar. Y no me puedo desviar de ese plan, porque si lo hago, no tengo otro plan donde caer, otro plan donde apoyarme. Entonces, es eso, ¿no? Tener nuestra mente fija en nuestro propósito último, el propósito más elevado, como les decía al principio. Tenemos muchos propósitos, pero ¿en qué nos beneficia el conocimiento? En ponderar esos propósitos, en asignar el número uno al más importante y después a los demás. Pero nuestro propósito más importante, nuestro propósito último, tiene que estar claro. No tiene que haber desviaciones. Eso es sana. No hay otra opción. Y Bhakti, pues es devoción, es amor. Entonces, Ananya Bhakti es nuestra devoción o nuestro amor sin desviaciones, sin mezcla con otras cosas. Fijo. Esa es la expresión más pura del alma, una devoción exclusiva, que es constante y que se vive a través del amor, sin buscar beneficios personales ni desear nada fuera de agradar, por ejemplo, a Dios o a Krishna. ¿Por qué representa la motivación más elevada? Porque no nace del miedo ni de la expectativa, no se limita solo al deber, a hacerlo porque es mi deber, sino que fluye del amor puro, que es el estado natural del ser espiritual, es nuestro estado natural. Entonces, la alineación perfecta entre propósito, motivación y acción se da de esta forma. Cuando se actúa desde la Ananya Bhakti, el propósito es claro. La motivación es limpia, ya no está mezclada con otras cosas, ya no está influenciada por el ego ni por la búsqueda de recompensas, y las acciones son coherentes. Y aquí hay un par de versos que se ofrecen en el Bhagavad Gita para ilustrar esto. Por ejemplo, se habla del recuerdo sin desviación, del recuerdo de Dios, y de la devoción exclusiva sin desviación. Y como conclusión, pues podemos entender que cuando el propósito es claro y la motivación está en su etapa más elevada, esta es una relación muy importante. Cuando el propósito es claro y la motivación está en su etapa más elevada, entonces la calidad de vida es mejor. A menos que nos sintamos motivados apropiadamente, habrá fricciones y un gran número de malestares, tanto en nuestro interior como de nosotros hacia el resto. Alinear nuestro propósito, nuestras motivaciones, nuestras palabras y acciones. Cuando en la vida de uno esas cosas no están en orden, afectan nuestro propio progreso y desordenan también el progreso o la vida de otros. Y quiero cerrar con esta reflexión final. Piensen o cuestionense cómo se reflejan en su día a día los diferentes tipos de motivaciones, cómo los viven, en qué momento actúan a través de qué tipo de motivación, qué ejemplos personales tienen que evidencien la diferencia entre actuar por miedo, por expectativa, por deber o por amor. Háganse estas cuestiones, los invito. Es un ejercicio muy bueno. Y por último, realicen una breve reflexión individual.
pueden pensar, ser escrita, hablada, donde identifiquen un área de sus vidas que necesite una transformación en su motivación y defina un paso concreto para avanzar desde esa motivación a una motivación basada en el amor y la devoción. Y recuerden, este enfoque, esta presentación, yo lo di al tema de nuestra conciencia espiritual, de nuestro servicio devocional, porque nos importa eso, porque de eso se trata esta comunidad, comunidad despertar espiritual, pero puede aplicarse prácticamente en cualquier ámbito de la vida. Y yo termino acá, porque ahora me gustaría, en los minutos que quedan, que me compartan qué les ha aportado entender, abordar el tema de las motivaciones para su día de mañana y para su futuro. Si les ha ayudado a hacer las paces incluso con algo de su pasado. ¿Ya puedo hablar? Claro que sí, Indubala. Adelante. Sí, he estado bien atenta a todo muy interesante la clase, muy buena. Ahora entiendo que hablan de las motivaciones. Parte de los problemas de ser que tengo es un trabajo, definitivamente. Trabajo por pura necesidad y no me gusta el trabajo. O sea, a mí me gusta trabajar, pero el ambiente donde estoy es muy feo. Y ayer sentí algo de eso, ¿no? Que el malestar que tengo, hubo un momento que me sentí peor y ahora escuchando esto es esto lo que me está pasando. Entonces tengo que aprender a sobrellevar esta situación porque ya me di cuenta, ya me di cuenta que Vale. es el trabajo. Y no estoy como Snoopy, que no le gustan los lunes, es que sí me gusta trabajar, pero ahí no. Claro. Muchas gracias, Indubala. Muchísimas gracias. Noel, levantó la mano por ahí, Noel. Ok. De alguna forma, vamos a ver si mi reflexión, antes de la reflexión personal, tengo podemos decir que una duda. Okay. Hemos visto en clases anteriores que vivimos en diferentes modos, el modo de la ignorancia, el modo de la pasión. Claro. Puede ocurrir que una persona que está viviendo en el modo de la ignorancia sienta que su motivación es el amor, cuando realmente su motivación sea alguna de las otras que hay que cambiar. Claro que sí, sí se puede. Es como una pregunta con su propia respuesta en voz alta, ¿no? Es decir, Muy porque buena. conectando lo que hemos visto. Sí, sí, muy buena pregunta, Noel. Es muy bueno porque, bueno, no sé cómo lo interpretan los demás. A mí me hace pensar en justamente cuando no, cuando no nos hemos dedicado a desarrollar ese conocimiento que nos da ese crecimiento. Por ejemplo, pasar de la ignorancia a la pasión, de la pasión a la bondad. Vamos a ser susceptibles a confundir muchas cosas. Por ejemplo, en la clase o en la sesión que me tocó compartir hace un par de días que hablaba de salir de la zona de confort, mencionaba que la zona de confort nos confunde tanto porque nos mantiene tan cómodos que podemos incluso confundir algo que es simplemente buena suerte o que es, bueno, por decir que existe la buena suerte, o que es algo en la modalidad de la bondad, que es bueno pero es temporal, lo podemos confundir incluso con una bendición espiritual eterna. ¿A qué voy con esto? A que sin el conocimiento apropiado somos susceptibles, como decía anteriormente, a confundir las situaciones, a confundir las cosas. Entonces, cuando nos mantenemos, por ejemplo, en la modalidad de la ignorancia, vamos a entender el amor de una forma. De hecho, Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 16, no sé si Keshwar me podría corroborar, es cuando habla de las modalidades, ¿cierto? Es el capítulo 14. 14. 14. Ok, no, perdón, es en el 18.
es cuando Krishna describe los diferentes tipos de acciones de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material. No, hay una serie de capítulos en donde habla de la comida, pero las acciones como tal las habla en el capítulo 18, ¿no? Y efectivamente, nosotros vamos a vivir todos estos conceptos desde la condición en la que nos encontramos. Y por ejemplo, una persona que está que está en la modalidad de la ignorancia, pues va a entender el amor como tal vez un apego tóxico, ¿cierto? Como una dependencia de otra persona. Y eso más que liberarlo o más que liberarnos, nos van a encerrar todavía más en el condicionamiento de este mundo, nos va a causar más sufrimiento. Una persona en la modalidad de la pasión va a entender el amor como desenfreno, tal vez, como algo muy apasionado, como una vida sexual explotada al máximo, ¿no? Y eso puede que le dé disfrute, pero también le va a dar muchos problemas. También le va a causar ansiedades. Y el amor se experimenta también a través de la bondad. Entonces, Ok. Liceo, ahora quiero agregar mi reflexión personal. ¿ok? Yo siento, yo no sé si los que están en el grupo hoy están familiarizados con lo que es una gráfica. Imagínate una curva que viene casi paralela al eje inferior, sube, hace un máximo y después baja. Yo siento que en mi vida personal mis motivaciones fueron cambiando a medida que va pasando tu edad. Tal vez en la juventud vivimos en el miedo, vivimos en las motivaciones son miedo, son necesidad, son querer tener cosas. A medida que vas madurando, tu motivación se convierte en deber y amor, porque tienes el deber a los hijos, el deber a la familia y el amor que profesas a la familia, el amor que profesas a ti mismo como persona. Llega ese momento, pero después vuelves como que a ir a un punto donde entonces viene una motivación, que es el miedo a quedarte sin nada tal vez, o el miedo a dónde sigues a medida que vas creciendo en edad. Entonces, de alguna forma, las diferentes etapas de la vida condicionan las motivaciones. Yo estoy de acuerdo, no sé lo demás. Pero claro, claro, porque les mencionaba al principio que las motivaciones están relacionadas con nuestra experiencia cotidiana. Y como nuestras experiencias cotidianas no siempre son las mismas, nuestro entorno va a modificar una parte de lo que hay dentro de nosotros. Y eso que está dentro de nosotros nos va a hacer actuar de una determinada forma. Entonces, una persona, por ejemplo, un adolescente que no tiene hijos, no va a tener las mismas motivaciones que un padre de familia. Porque un adolescente, yo a los 15 años, yo todavía no trabajaba, pero juntaba parte de lo que mis papás me daban para el colegio para comprarme una guitarra. Mi mundo era eso, ¿no? Mi objetivo, mi propósito era eso, ¿no? Era comprarme una guitarra, ¿no? En la misma casa donde yo vivía, había otras personas, que son mis padres, convivíamos en el mismo espacio, pero cada uno tenía sus motivaciones diferentes. ¿Por qué? Porque ya había un cúmulo de experiencias vividas que cambian el enfoque, y al cambiar el enfoque cambia la motivación. Para mí a los 15 años, mi propósito era una guitarra. Era yo darme un gustito, ¿no? De una pasión que yo tenía. En el mismo espacio de tiempo, la motivación de mis padres era mi bienestar. Entonces, no quiere decir que yo estaba, mi motivación era menos, que la de ellos era más. Hay una categoría. El tema es que se vive diferente. Se vive diferente porque las experiencias son diferentes. Ahora, dijiste algo muy importante, Noel. Al mismo tiempo que experimentas amor y todo, con la edad, a lo mejor uno ya tiene miedo de quedarse sin nada. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Mira, cómo tal vez en un mismo espacio-tiempo, en una misma situación, puedes experimentar tanto amor, pero miedo a la vez. Por eso les quería compartir yo el tema de Ananya Bhakti, el concepto de Ananya Bhakti.
Por eso les decía, Anania es una motivación sin mezcla, porque aquí hay mezcla. Aquí hay, por ejemplo, cuidar a los hijos nos va a dar como amor porque queremos su bienestar, pero nos va a dar temor porque queremos que no les pase nada, porque queremos que vayan a una buena universidad o a un buen colegio, que tengan una buena vida. Y al mismo tiempo que actuamos con amor, tenemos temor de que esas expectativas se logren. Y Anania Bhakti, Anania no tiene eso. Anania no tiene esas mezclas. Anania es un solo propósito y una sola motivación pura, limpia, sin mezclas. Entonces, por eso quería yo integrar en el cierre ese concepto, porque luego se dan este tipo de casos. ¿Qué pasa cuando en mi interior hay más de una motivación? Y cuando parece que hay una motivación de la categoría más baja con la categoría más elevada. Pues eso se ve en nuestra experiencia material, a que seguimos en este mundo. Y por eso Krishna o el Bhagavad Gita nos enseña el concepto ananya, que existe una motivación que no es ya de ese tipo, que ya no es mezclada. Bueno, yo no me quiero extender más con ese tema, pero me Bueno, gustó mucho tu aporte. permiso, ¿Sí? ¿puedo hablar? Y bueno, yo comparto con Noé, por eso yo siempre estoy en la barca de Noé, porque es verdad, la motivación de un niño, un adolescente y un adulto nunca van a ser iguales porque los objetivos no son los mismos. Y como dice Noel, en esas etapas de ignorancia, de pasión y de miedo, todos vivimos sumergidos, porque no todos nos lo sabemos y eso también nos causa temor. Y eso nos causa tener quizás hasta más bondad con nosotros, porque bueno, yo que estoy en una etapa donde ya mis hijos están grandes, quizás mi temor es estar sola, pero como yo siempre he dicho, bueno, a mí me encanta vivir conmigo, es un modo de motivarme de que yo voy a ser feliz viviendo conmigo. Y así le quito un poco ese peso a ellos de creer que me tienen que cargar como zarcillo. Pues no, no. Y yo digo que el amor es la capacidad de conectarse. El amor es eso, es la capacidad de conectarse tanto con lo divino como con lo humano. Y a veces no conectarse nos causa ese miedo. Y para concluir todo lo que tú has dicho, estamos sumergidos entre un propósito y una motivación. Y entre esa motivación y ese propósito está vivir, el vivir y el vivir bien. Yo siempre he dicho, yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a no saber vivir. Entonces, mi propósito y mi motivación es estar viva y hacer lo mejor que se pueda para que los que estén conmigo se sientan felices o también se sientan muy incómodos porque ese es parte del ser o no ser. A veces se gana y a veces se pierde. Esa es parte del ser o no ser, del amar, de la motivación y de ese propósito que se tenga en la vida. En verdad estoy muy agradecida, la clase estuvo muy extensa y muy maravillosa, me encantó. Escribí como, yo creo que más de 5 páginas, pero me fascinó. En verdad te felicito como siempre y me encanta tu exposición. Que Dios te siga bendiciendo con más sabiduría para que nos sigas enseñando. En verdad me siento feliz. Muchísimas gracias, Muy feliz. querida Janet, por tu aporte, que me parece muy bueno, muy reflexivo, compartiéndonos esa experiencia con la vida, con la familia. Y bueno, muchas gracias de verdad, Tony, por tus palabras. Muy bueno. Y bueno, por mi parte, pues querer seguir esforzándome para seguir aportando aquí lo mayor, de la mejor forma posible. Así que muchas gracias, Jan. A ti. ¿A alguien más le gustaría tomar un par de minutos para compartir algo? Quité el video porque me hice conexión inestable. Y si no, podemos, creo que Nati tiene su micrófono activado, no sé si quiera contar algo. Y si no, podemos terminar aquí. Yo los invito a que participen internamente de forma personal con la reflexión final, con esos cuestionamientos. Les voy a compartir por WhatsApp la presentación, si lo desean, para que la repasen. Te agradezco.
para que se queden al final Cosa con esa pequeña actividad. Y recuerden que cualquier duda nos pueden comentar por WhatsApp. ¿Vale? Entonces, si están de acuerdo, entonces terminamos acá. Muchas sí, gracias, Prabhu. Bueno, muchas echando gracias a cuenta. Ivonne, que por ahí está escribiendo. Eliseo. Me Noel, gustaría. un gusto. No, Y pues, gracias, Tete. muchas gracias a todos, quedan por ahí. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Hasta la próxima. Gracias. Indubal. Chao, Gracias. Janet. Gracias, Noche. muchas gracias por Buenas acompañarnos. Chao, David. Bella, Nati y Rogelio, muchas gracias a todos. Y Keshwar, Chao. ha sido un gusto de Feliz nuevo noche. estar con ustedes. ¿Vale? Feliz noche. Que tengan una feliz y bonita noche. Hare Krishna. Hare Krishna a todos. Sí. Feliz noche a todos. Bendiciones. Hasta pronto. Dios me les bendiga. Namaste. Hasta pronto.